Entonces empezamos y la gente que se va sumando se puede ir sumando después, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es hablar del miedo, como les dije anteriormente, pero del miedo en época de pandemia. De qué manera la pandemia, de alguna manera, potencia un poco los miedos, ¿sí? Que todos, de alguna manera, tenemos. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez en su vida? ¿Mm? Todos, ¿no? Es una emoción que todos hemos sentido en algún momento. Eh, para los que no saben, bueno, acá está la página web de Actitud Cognitiva, que es súper fácil, actitudcognitiva.com, y nos encuentran en Facebook y en Instagram, también como Actitud Cognitiva. Así que estaría bueno que vayan a las redes sociales y se unan a Actitud Cognitiva. Así se enteran de todo lo que vayamos haciendo. ¿Sí? Bien, dicho esto, veamos qué es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Cuál es la idea un poco que pensé para ir haciendo? Eh, Bien, André. Hola, André, ¿cómo estás? No te conocía porque tenés otro nombre. Hoy estás de incógnito. Pero bueno, bien. Bueno, entonces, como decía, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es el miedo? Pero no el miedo en general, sino el miedo en este contexto de pandemia. ¿Mm? Mi idea es hacer una charla más específica sobre miedo bien concreta, donde vamos a ver el miedo, todos los procesos que hay detrás del miedo, etc. Pero la idea de hoy es hablar del miedo en el contexto de pandemia. ¿Mm? Vamos a ver también un poco qué función cumple el miedo, porque tiene una función, no es que es una sensación que sentimos desagradable y ya. No, tiene una función. ¿Sí? Después vamos a ver cuál es esa función. Vamos a ver de qué manera la pandemia gatilla nuestros miedos. Sobre todo hoy en día hay muchas personas que tienen mucho miedo ante la pandemia. Entonces vamos a ver de qué manera la pandemia está ayudando a eso. Vamos a ver algunas de las emociones que genera la pandemia. Tengan en cuenta que la pandemia no genera solamente miedo. Miedo es uno, pero genera un montón de otras emociones y situaciones. Entonces también vamos a ver un poco eso. Y después, me parece que lo más importante de la charla, más allá de que aprendan un poco qué es el miedo y demás, me parece que lo más importante es que ustedes se puedan llevar las distintas maneras para gestionar el miedo. ¿Mm? Insisto, el miedo en contexto de pandemia, ¿sí? No el miedo en general. Ah, es el de Pablo. Bien, bien. Y luego, bueno, obviamente preguntas y respuestas. Ustedes saben que a mí me gusta que ustedes participen. Lamentablemente no los puedo ver, pero bueno, entonces está bueno que pueda ir leyendo sus comentarios. Entonces cualquier duda, consulta que tengan, lo que quieran, lo ponen ahí. Teniendo en cuenta que yo lo voy a leer un poquitito más tarde. Así que bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que ustedes se van a llevar de esta charla? Luego de esta charla, se supone que ustedes van a ser capaces de entender qué es el miedo, entender un poco el mecanismo, no el mecanismo en detalle, que eso se va a ver en otra charla, pero por lo menos entender qué es el miedo y conocer algunas formas de cómo gestionarlo. ¿Cómo gestionarlo en este contexto? Que todos estamos aquí. ¿Hasta acá vamos? Cualquier cosa, me escriben ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, ¿a qué llamamos miedo? ¿Qué creen que es el miedo? ¿Qué les parece que es el miedo? Obviamente, todos, en algún momento de nuestra vida, experimentamos el miedo. Todos. No hay ser humano que no haya experimentado miedo en algún momento de su vida. Todos lo hemos experimentado. Es una emoción que todos tenemos. Y que se gatilla, después vamos a ver, en determinadas situaciones. ¿Sí? Hay determinadas situaciones que ayudan a que esa emoción aparezca. Bien, entonces, ¿a qué llamamos miedo? Porque quizá es fácil
reconocer el miedo, porque todos lo hemos pasado y lo hemos vivido, pero quizá no es tan fácil definirlo, ¿no? Como, bueno, ¿qué es el miedo? ¿Cómo se define el miedo? Obviamente lo que vamos a ver es la definición desde la psicología, ¿sí? No desde otra área. Entonces, ¿qué es el miedo? Vamos a ir viendo. Fíjense, si pueden ver acá, que aparece este dibujo, donde no aparece solamente el miedo, sino que aparecen otras cosas, ¿no? Otras emociones. Fíjense que aparece el miedo, pero también aparece la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. ¿Mm? Fíjense que son 6, ¿sí? Son 6 emociones. Estas emociones, en psicología, hablamos de emociones básicas. Para nosotros, estas emociones son emociones básicas o también se las conoce como emociones primarias. O sea que estas son emociones básicas que nosotros los humanos también compartimos con otros animales. O sea que no es algo que solamente sentimos los humanos, sino que también los animales lo pueden sentir. Muy bien. Escriban ahí si va todo bien. Muy bien. Entonces, estuvimos viendo qué es el miedo, ¿sí? El miedo es una emoción y dentro de todo el conjunto de emociones que los humanos podemos sentir, es una emoción básica. Ahora, este miedo, esta sensación, esta emoción que tenemos de miedo, obviamente cumple una función, tiene una función. No es que el miedo está ahí para molestar. El miedo cumple una función y tiene que ver con una función adaptativa, una función que surge de la evolución, de los miles y millones de años de evolución. Por eso es que lo compartimos con los demás animales, ¿sí? Todos hemos evolucionado más o menos de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función que cumple el miedo? Ustedes traten de imaginarse, seguramente todos, estoy más que seguro, que todos han sentido miedo en algún momento de su vida, ¿sí? Traten de conectarse con ese miedo o de imaginarse en una situación que le tienen miedo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto si se quiere, pero bueno, imagínense que le tienen miedo a subir a un ascensor, ¿sí? ¿Ustedes qué harían si tienen miedo a subir al ascensor? ¿Se subirían al ascensor o no se subirían? ¿Qué hace una persona cuando tiene miedo a algo? ¿Se acerca a eso que tiene miedo o tiende a alejarse de aquello que tiene miedo? Por ejemplo, si ustedes tienen una mascota y se asusta por alguna situación, ¿sí? La mascota, ¿se va a acercar a eso que tiene miedo o se va a alejar? Muy bien, Moni. Lo evita, exactamente. No solamente los seres humanos, sino los animales, ante el miedo, instintivamente lo evita, ¿sí? Esto es lo que uno instintivamente hace. Evita, trata de evitar eso a lo cual le tiene miedo, ¿sí? Entonces, la función que cumple el miedo básicamente es una, ¿sí? Que podemos dividir en dos partes. La función que tiene es protegernos, ¿sí? El miedo está ahí para protegernos, ¿está? ¿Para protegernos de qué? Bueno, de un peligro. Ese peligro puede ser real, puede ser un peligro real, concreto, o puede ser un peligro potencial. ¿Qué diferencia hay entre peligro real y potencial? Un peligro real significa que la persona o el animal, ¿sí?, esté ante una situación realmente de peligro.
Por ejemplo, no sé, un animal salvaje que está corriendo hacia mí para atacarme. Bueno, esa es claramente una situación real y concreta en la cual se me va a disparar el miedo. ¿Sí? O sea, eso es algo real, concreto. O una persona que me está apuntando con un arma diciendo que me va a matar. Es, obviamente, una situación real y concreta. ¿Sí? Eso es lo real. Luego está una situación que es especialmente peligrosa. Por ejemplo, puede ser que yo vaya caminando cerca de un precipicio. Si estoy caminando, obviamente todavía no me caí, pero puede ser que me caiga. ¿Sí? Puede ser que el piso, no sé, me puedo resbalar o que el piso, no sé, de alguna manera caiga hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esa distancia que hay entre el lugar donde estoy y el piso, seguramente me va a dar miedo y voy a ir para atrás. Ese es un miedo ante un hecho, ante una situación que es potencialmente peligrosa. O sea, no hay un peligro en ese momento, porque no hay nada, digamos, sigo vivo, sigo caminando, pero potencialmente puede ser que me pase algo. Entonces me alejo. ¿Sí? Entonces, el miedo trata, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Estoy usando términos muy sencillos, de protegernos ante un peligro real, concreto, que lo podemos ver con nuestros propios ojos, porque estamos en esa situación, o una situación que puede llegar a ser potencialmente peligrosa. ¿Sí? Estoy acá leyendo, ¿eh? Si se aleja, bien. Ajá. ¿El miedo puede funcionar como alarma? ¿Puede ser causado por un peligro imaginario? Sí, obviamente. Bienvenida al mundo de la mente. Sí. En realidad los seres humanos, eh, a ver, esto es como muy largo para explicarlo. También estaría bueno hacerlo en otra charla, hablar sobre el sufrimiento y por qué los humanos sufrimos. Todos los humanos sufrimos. Ahora, cuando pensamos en sufrimiento, no es sufrimiento, ay, pobre mí, ¿sí? A veces puede ser ciertas cosas que me molestan, ¿sí? Cosas que no me gustan, cosas que, bueno, tengo que vivirlas, aunque, bueno, no estoy muy de acuerdo. Bueno, eso tiene algún grado de sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento entendido desde el punto de vista de un conflicto, ¿sí? Un conflicto con personas, con una situación, con algo que no me gusta, no sé, o de mi vida, o de la vida, o de lo que sea, ¿sí? El tema es que la diferencia entre los animales y nosotros los humanos es que los animales se relacionan con el mundo y con la realidad de manera directa. O sea, un animal no va a tener miedo a algo que se está imaginando. ¿Sí? El animal cuando tiene miedo es porque hay algo real y concreto que le causa miedo. ¿Sí? Hay un peligro real. ¿Sí? Entonces los animales están más conectados con la realidad. Nosotros, los seres humanos, no nos conectamos con la realidad de manera directa, sino que ustedes imagínense, traten de imaginarse la realidad, ¿sí? Que está ahí afuera, ¿sí? Esa es la realidad. Acá estamos nosotros, y en el medio, entre la realidad y yo, en el medio están todas mis creencias, todos mis pensamientos, ¿sí? Todo lo que está en mi mente. Eso actúa como filtro. Entonces los humanos no nos conectamos con la realidad de manera directa, sino que nos conectamos con esa realidad a través de nuestras creencias. Entonces permanentemente estamos interpretando las cosas. Todo el tiempo estamos interpretando. ¿Y las interpretamos en base a qué? En base a nuestras creencias, ¿sí? En base a lo que pensamos, en base a lo que aprendimos, en base a lo que nos enseñaron.
¿sí? Entonces es muy posible, es más, es muy probable que cuando tengamos miedo a algo, puede ser que sea más producto de nuestra imaginación que de un peligro real, ¿sí? Eh, lo potencial puede pasar a ser, sí, puede ser, sí, sí, claramente. ¿Lo potencial puede pasar a ser real? Sí. Por ejemplo, en este ejemplo que di anteriormente, que estoy caminando ahí nomás de un precipicio. Sí, potencialmente me puedo caer. Si sigo caminando es porque no me caí. Ahora, si sigo estando ahí, bueno, puede ser que me caiga, ¿sí? Obviamente, lo potencial puede llegar a ser real. Sí, 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 claramente. Sí. Pero también es cierto que los humanos tenemos miedos que no están relacionados con la realidad, ¿sí? Sino que están relacionados con nuestras creencias o con ciertos aprendizajes que hemos tenido en algún momento de la vida. ¿Mm? Eh, por ejemplo, no sé, esto que les dije anteriormente, tener miedo a subirse a un ascensor. O sea, no hay ningún peligro en subirse en un ascensor, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, pero el ascensor se puede caer. Bueno, sí, pero ¿cuántos ascensores se han caído a lo largo de la historia? ¿Se entiende? O sea, no es un miedo donde realmente haya un peligro real, sino que el peligro está en mi cabeza. Yo me estoy imaginando que el ascensor se va a caer, pero eso está en mi cabeza. ¿Sí? O sea, el ascensor no se cayó ni se va a caer, pero ese miedo lo está generando mi propia cabeza. Vale decir que no me estoy conectando con la realidad, me estoy conectando con mis pensamientos, con mis creencias. Y esos pensamientos y esas creencias son los que me generan miedo. No la realidad, sino mis creencias. ¿Sí? Eh, o por ejemplo, personas que, no sé, le tienen miedo a las cucarachas. Es muy común. ¿Sí? Eh, si uno se pone a pensar, la cucaracha es un bichito así y uno es gigante al lado de la cucaracha. Y si uno ve, generalmente las cucarachas, uno siempre la tiene que andar corriendo para echarle veneno. Porque la cucaracha siente miedo, porque nos ve a nosotros y trata de escaparse. O sea, ella tiene miedo muy fundado. Imagínate que está viendo a un ser que es enorme en relación a lo que es ella. Es como que ustedes vean a un gigante, ¿sí? Que los puede pisar. Obviamente uno tendría miedo. O sea, el miedo de la cucaracha es real, porque es un animal que se conecta con la realidad de manera directa. Tiene miedo ante algo que realmente es peligroso. Nosotros le tenemos miedo a una cucaracha donde no hay un peligro real. Nos puede dar asco, pueden ser unos bichos asquerosos, lo que ustedes quieran, pero no hay peligro, ¿sí? Por lo menos un peligro real, ¿sí? No, no te va a atacar la cucaracha, claramente, ¿sí? Entonces sí, obviamente nuestros pensamientos nos generan mucho miedo, y no solamente miedo, nos generan sufrimiento. Eh, Me atrevería a decir que casi el 99% del sufrimiento humano lo produce nuestra propia mente. Es, es poco el sufrimiento que viene de la realidad, ¿sí? Sino que si ustedes se fijan van a ver que la gente suele sufrir por cosas que se imagina, por cosas que piensa. La gente sufre por cosas que le enseñaron, ¿sí? Por cosas aprendidas, porque creen que la vida debería ser, no sé, de una determinada manera, o cuando la gente se enoja con otra persona, ¿sí? Alguien dice algo y la otra persona se enoja, ¿no? Bueno, fulanito me dijo algo y yo me enojo. ¿Me enojo por lo que fulanito dijo o me estoy enojando por lo que yo creo que fulanito me dijo? Con lo que yo creo que él me quiso decir, ¿sí? Esto es muy de humanos. En los animales no pasa, ¿sí?
Mónica, ¿es una creencia o un pensamiento? Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. En realidad, lo que hace que suframos en algún punto tiene que ver con creencias. Tenemos creencias. Todos tenemos creencias, ¿sí? Todos tenemos creencias de quiénes somos, qué somos en el mundo, en la vida, cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser las cosas. Todos tenemos creencias, ¿sí? Que obviamente no son creencias con las cuales uno haya nacido, o sea, son creencias que uno aprendió, ¿sí? Ya sea que uno haya aprendido por experiencia, que ahí tengo algunas dudas, o si no, porque bueno, por una cuestión de que nos lo transmitieron en la escuela, en la familia, etcétera, ¿sí? La sociedad, etcétera. Y luego, esas creencias que tenemos nos van a generar pensamientos, ¿sí? O sea, los pensamientos vienen de nuestras creencias, ¿sí? O sea, primero están las creencias, ¿qué es lo que creemos? Y esas creencias nos generan pensamientos. Y eso es lo que nos hace sufrir. ¿No? Nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, tiene que ver también con el miedo, ¿sí? Porque le tenemos miedo a cosas que nos imaginamos, que creemos que son peligrosas, ¿sí? No sé acá si me puedo mover. Ah, sí me puedo mover. Eh, o sea que los animales no divagan ni imaginan. No, no. Los animales están 100% conectados con la realidad. Absolutamente. Sí, totalmente conectados con la realidad. Sí. Bien, eso ya lo contesté. Es como un feedback. Sí, sí, exacto. Sí. Pero bueno, eso la verdad que da para otra charla para hablar sobre el sufrimiento más propiamente, ¿sí? Pero entonces, volvamos al miedo, ¿sí? El miedo entonces es una función, digamos, es una emoción cuya función es protegernos. Protegernos ante una situación que puede ser de peligro. El tema es que los humanos podemos tener miedo a algo que es real, lo cual lo compartimos con otros animales, pero también podemos tener miedo a algo que nos estamos imaginando, que eso no lo compartimos con los animales, ¿sí? ¿Y para qué, digamos, está esta función? Para protegernos. ¿Y de qué manera nos protege? Porque cuando uno tiene miedo, tiene esta tendencia a evitar aquello que le tiene miedo, ¿sí? Si le tengo miedo a los perros, obviamente no voy a ir y abrazar a los perros, ¿sí? Veo un perro y me voy a tratar de alejar, ¿sí? Le tengo miedo, no sé, al ascensor, bueno, subo y bajo por escalera, ¿sí? O sea, trato de evitar aquello que supuestamente me pondría en peligro, ¿sí? Así que para eso, esa es la función del miedo. Bien, entonces ahora vamos a ver, de alguna manera, cuál es la relación entre pandemia y miedo, ¿sí? ¿Qué pasa con la pandemia y el miedo? Bien, en la pandemia tenemos literalmente, y ya desde el año pasado hasta ahora, y esto como que no para, tenemos un bombardeo de información. Literalmente es un bombardeo de información, ¿no? Eh, sí, aumenta la adrenalina y eso nos aleja. Sí, 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 es como que el cuerpo se activa, sí, hay una activación. Sí, sí, totalmente. Entonces decía, ¿hay un bombardeo de información? Sí, hay un bombardeo de información. Por ejemplo, nos están bombardeando con el tema de la pandemia a nivel mundial, la pandemia en Argentina, la pandemia, no sé, en América Latina, en Europa, en China, en todos lados. Nos están dando todo el tiempo los números de muerte, ¿sí? Los números de casos que hay en todo el mundo, las mutaciones del virus,
vieron que ahora hay mutación de, no sé, del Reino Unido, la mutación de Brasil, la mutación de acá, la mutación de allá. Obviamente esto es normal, o sea, los virus mutan, ¿sí? Esto no es algo que solamente pasa con el COVID. Pero bueno, todo el tiempo nos están machacando estas cuestiones. Y luego también todo lo que tiene que ver con las restricciones a la libre circulación. Entonces, todo esto es un bombardeo constante. Todo el tiempo nos están metiendo esto en la cabeza. ¿Esto qué creen? ¿Ayuda o no ayuda al miedo? ¿Esto genera miedo o no genera miedo? En general, puede producir miedo. En general. ¿Por qué? Todo esto puede generar miedo, y digo puede, después van a ver por qué. ¿Por qué? Porque las personas perciben la situación como una situación, primero, amenazante, como una situación de incertidumbre hacia el futuro. La realidad es que hace un año que estamos con pandemia y no sabemos muy bien qué va a pasar. Ahora estamos con las vacunas, puede ser que sirvan, no sirvan, aparentemente sirven. Bueno, todo esto genera incertidumbre. Y además también el miedo tiene que ver con que no podemos controlarlo. O sea, esta es una situación que no podemos controlar. Ninguno de nosotros puede controlar la pandemia. ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano siente que no tiene control sobre una situación, eso le genera estrés, ansiedad y miedo. ¿Sí? ¿Y por qué digo que a algunas personas le genera miedo? Porque obviamente, si uno se conecta con la realidad, bueno, esto es una situación potencialmente peligrosa. Entonces uno debería tener un poco de miedo quizás, como para cuidarse. Pero también sabemos que los seres humanos tenemos una mente que piensa y actuamos en función de lo que creemos. Entonces, hay personas que creen que todo esto del virus es mentira, que no existe el virus. Entonces, si una persona siente que el virus no existe o está convencido que el virus no existe, no va a tener miedo, porque uno no le va a tener miedo a algo que uno cree que no existe. ¿Sí? Por eso es que hay gente que uno puede ver que tiene mucho miedo, gente que tiene más o menos de miedo, poco miedo y nada de miedo. ¿Sí? O sea, ante la misma situación, somos muy diferentes en cuanto a la manera de actuar, ¿sí? En cuanto a cómo reaccionamos a esa situación. Eso nos da una clave de que los seres humanos no nos conectamos con la realidad, sino que nos conectamos con la realidad a través de nuestras creencias. Por eso hay personas que están aterradas y hay personas que no tienen nada de miedo. Tiene que ver obviamente con qué, con la creencia que cada uno tiene. ¿Sí? Bien. Sí, el no poder... A ver, los seres humanos necesitamos al menos sentir que tenemos el control de la situación. ¿Sí? Al menos sentirlo. En lo personal no creo que tengamos capacidad para controlar las cosas. O sea, en realidad podemos controlar muy pocas cosas. ¿Sí? Eh, pero sí, el sentir que uno no tiene control sobre una situación claramente genera estrés, ¿sí? Genera ansiedad, porque no lo puedo controlar. Es una situación que no está bajo mi control. ¿Sí? Y al ser humano eso nos tiene a mal traer, cuando sentimos que no podemos controlar una situación. ¿Sí? Nos saca del eje. ¿Sí? Tenemos que sentir que podemos controlar la situación. ¿No? Porque eso nos da seguridad. ¿Sí? Y como nos da seguridad, no tenemos miedo. Entonces no tenemos ansiedad. Pero si estoy ante una situación que creo que no puedo controlar, bueno, se disparan todas las alarmas. Sí. Pero creer que en este caso el virus no existe es muy peligroso, un arma de doble filo.
Sí, sí, claramente, sí. Eh, pero bueno, uno tiene que entender que las personas tenemos creencias, ¿sí? Y vamos a actuar en función a nuestras creencias. Es así. Los seres humanos no actuamos en función a la realidad, ¿sí? No nos conectamos con la realidad. Ningún ser humano se conecta con la realidad, ¿sí? Esa es la verdad. Nadie de nosotros se conecta con la realidad. Siempre nos conectamos a través de esos filtros internos que tenemos. ¿Mm? Siempre estamos con nuestros pensamientos, nuestras creencias, y en función de eso interpretamos la realidad. ¿Mm? Sí. Muy bien. Seguimos, entonces, con la pandemia. Bien, vamos a ver algunos de los miedos más comunes que las personas tienen, ¿sí? En esta época de pandemia. ¿Cuáles creen que pueden llegar a ser esos miedos? Bueno, uno ya apareció ahí, ¿sí? Eh, pueden ir, si quieren, escribiendo. ¿Cuáles creen ustedes eh, los miedos que las personas suelen tener en este contexto de pandemia? Pueden hablar de lo que ustedes creen, algún miedo que ustedes tengan, o que algún conocido tenga, ¿sí? Los miedos que uno puede llegar a tener ante esta situación de pandemia. Yo igual acá voy a ir poniendo algunos, quizá coincidimos, en otros puede ser que no. Uno de los miedos puede ser, por ejemplo, miedo a contagiarse. ¿Mm? Tengo miedo a contagiarme. Tengo miedo a contagiarme del virus. ¿Mm? Este es un miedo muy común que las personas pueden llegar a tener. Siempre y cuando la persona crea que el virus existe. ¿Sí? Recuerden que no nos relacionamos con la realidad. Después, miedo a que un ser querido se contagie. Eso también puede pasar. No solamente tengo miedo a contagiarme, sino miedo a que un ser querido se contagie. ¿Mm? Este es otro de los posibles miedos. Otro puede ser miedo a contagiar a otra persona. Puede ser que yo contagie a otra persona. ¿Sí? Este también es un miedo. A ver, cuando hablamos de otra persona puede ser o alguien desconocido o a un ser querido. ¿Mm? Y luego el miedo a la muerte. ¿Sí? Como última consecuencia del virus. ¿Sí? Entonces, bueno, este miedo a la muerte. Entonces, si tuviésemos que hacer un resumen de los posibles miedos que las personas pueden llegar a tener, podríamos resumirlo en que la gente suele tener miedo al contagio, en general, y o a sus consecuencias. ¿Mm? Miedo al contagio y a sus consecuencias. ¿Sí? Esto es el miedo que la gente suele tener en general en este contexto de pandemia. ¿Mm? Acá me está llegando un mensaje de Karina. La incertidumbre laboral, por ende la situación económica. Sí, claramente. En realidad la pandemia gatilla un montón de miedos y de incertidumbres. No solamente en cuanto a la salud física, ¿sí? Sino también en cuanto al trabajo, como vos decís, a la situación económica. Sí, obviamente. Sí, sí. El tema de los vínculos, sí, también. El tema de que uno ve a los seres queridos a través de una pantalla. Sí, bueno, también. Sí, claramente. Mm. Sí, también puede ser, sí, puede ser más preocupación. Sí, también. También se lo puede ver así. Sí, depende de la persona. Sí. Bien, seguimos entonces. ¿Va todo bien? Cualquier cosa, escriben ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué genera la situación de pandemia? ¿Sí? ¿Qué es lo que genera esta, esta situación? Bueno, esta situación lo que genera son varios tipos de emociones. Siempre va a depender de la persona, ¿sí?
¿Puede generar miedo? Sí, puede generar miedo. Puede generar estrés, puede generar ansiedad, sensación de vulnerabilidad. Esta sensación de vulnerabilidad viene por esta cuestión de no poder controlar la situación. Como no puedo controlar la situación, me siento vulnerable. ¿Sí? Siempre la sensación de vulnerabilidad tiene que ver con que yo creo que no puedo hacer frente a la situación y que no la puedo controlar. ¿Mm? Luego también hay muchas personas que se deprimen, mucha depresión. Si bien hoy en día, por lo menos acá en Argentina, podemos más o menos movilizarnos un poco, la realidad es que hay muchos países, por ejemplo en Europa, que están, creo que volvieron a fase 1, están todos cerrados. Entonces, bueno, el encierro también genera depresión. No en todos, insisto. Esto es general, ¿sí? No significa que si una persona está encerrada, sí o sí tiene que deprimirse, ¿sí? O que una persona ante la situación de virus, sí o sí tiene que tener miedo, ¿sí? Esto siempre depende de la persona, depende de lo que pase acá, ¿sí? Literalmente, esa es la realidad, depende de lo que pase acá. Bien. Eh, sí, también enojo, sí, sí, obviamente. Acordate que el enojo o la ira es otra de las emociones básicas. Así que, sí, están ahí, ¿sí? Ahí. Salen muy, muy fácil. ¿Sí? Las emociones básicas están ahí. Salen muy fácil. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Yo igual pregunto y obviamente la respuesta llega con un delay importante. Pero bueno, si tienen alguna duda sobre algo, me dicen, ¿sí? Bien. Mientras ustedes escriben, si tienen alguna duda o algún comentario o algo, yo voy a seguir y cualquier cosa contesto a los comentarios, ¿sí? Bien. Entonces, la gran pregunta es cómo gestionar el miedo en época de pandemia. Esto es lo más importante. ¿Sí? ¿Cómo gestionamos este miedo en época de pandemia? ¿Sí? Ninguna. Bien. Buenísimo. Entonces vamos a ir viendo algunas cuestiones relacionadas con esto, ¿sí? De cómo podemos gestionar el miedo. Bien. Yo había puesto que tenemos como 7, les iba a dar como 7 claves, pero son más. Vamos a ir viendo. Lo primero que se tienen que preguntar, si tienen miedo, es, si el miedo que tengo, si el miedo que estoy sintiendo es funcional o disfuncional. ¿Qué significa esto? Si el miedo es funcional, significa que me sirve para protegerme de algo peligroso en mi vida. ¿Sí? O sea, que ese miedo está funcionando para que mi vida pueda desarrollarse normalmente. ¿Sí? O sea, el miedo ahí tiene una función adaptativa. Tiene una función que en ese caso me está sirviendo para tener una vida relativamente normal. Si el miedo que siento es disfuncional, eso significa que el miedo, en vez de estar ayudándome a solucionar un tema, me está generando un problema. O sea, debido al miedo, yo no puedo funcionar de manera normal, entre comillas, en mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, tengo miedo a subir el ascensor. Eso me obliga a tener que subir y bajar todos los días por la escalera. Entonces puede ser que la persona busque, no sé, departamentos que estén solamente en planta baja. Ahora, el problema es si esa persona encuentra un trabajo o está trabajando, no sé, en el 10º piso. Ahí es un problema.
En ese caso el miedo es disfuncional, porque no la está ayudando a poder, digamos, funcionar de manera óptima en su vida diaria. En ese caso el miedo no la está ayudando, le está generando un problema. ¿Sí? Entonces lo primero es determinar si el miedo que siento me ayuda o no me ayuda. Básicamente sería esa la idea. ¿Mm? ¿Es funcional o es disfuncional? ¿Sí? Muy bien, sí, ese es otro punto. Sí, sí, exacto. Bien, ¿se acuerdan que yo anteriormente dije que en este momento nos están bombardeando con un montón de noticias? ¿Sí? Tenemos noticias de todo tipo con relación de la pandemia, esto, aquello, bla, bla, ahora con el tema de las vacunas, etcétera. Bien, eso obviamente no nos está ayudando para una persona que siente miedo. Claramente eso no ayuda, sino que eso genera más miedo, ¿sí? Porque genera como que la situación parece peor de la que realmente es, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es reducir mi exposición a esas noticias. Quizá ustedes me digan, bueno, sí, pero a ver, a mí me gusta estar informado, me parece que uno debería estar informado, uno no puede vivir, no sé, en una burbuja, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, es cierto, uno tiene que estar más o menos informado. El tema es, una cosa es estar informado y otra cosa es estar sobreinformado. ¿Sí? Esta diferencia es la que tienen que hacer. Acá la idea es no a la sobreinformación. Por ejemplo, hay gente que ve el noticiero, escucha la radio, lee las noticias, ¿sí? Estar escuchando la radio hace que uno quizá esté, no sé, una hora y media, escuchando noticias, donde todo es muerte y destrucción, literalmente. Eso es lo que están en las noticias, ¿sí? O por ahí estoy viendo la tele y también estoy una hora, 2 horas mirando las noticias. ¿Mm? Tengan en cuenta que los noticieros, igual que las radios, ellos necesitan y buscan la manera de que uno esté enganchado, de que uno se enganche con el programa. Ellos necesitan que uno esté permanentemente en el programa, porque bueno, de ahí obviamente tienen sus dividendos económicos, ¿sí? Entonces, siempre van a mostrar noticias que van a hacer que uno esté permanentemente ahí conectado. ¿Mm? Y además, ya sea con la televisión o con la radio, tenemos el problema de que no solamente estamos escuchando la noticia, sino que vieron que después los periodistas empiezan a opinar y lo que ellos creen, lo que suponen. Entonces, lo que la noticia era así, termina siendo una bola de nieve gigante donde ya parece que se va a acabar el mundo. ¿Sí? Entonces, la idea es reducir la exposición a las noticias, no a la sobreinformación. ¿Mm? Sí, no abusar de las noticias, exactamente. Sí. Dedicar tiempo a otras actividades que nos permitan tener la mente ocupada, ya sea en el interior. Exactamente. Sí, muy bien. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, para aquellas personas que quieran estar informadas, que quieran seguir informadas, quizá digamos, el consejo que les puedo dar es que es preferible que entren, por ejemplo, no sé, el diario que ustedes lean, no sé, Clarín, La Nación, no sé, el que sea, se metan en el diario y lean solamente los títulos. ¿Mm? Ustedes leyendo los títulos ya van a ir viendo y van sabiendo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y si hay alguna noticia que les interesa por algún motivo, pueden hacer clic y la pueden leer más en profundidad. ¿Sí? Pero eso ayuda a que no tengan una sobreinformación. ¿Sí? Sino que ustedes no van a estar una hora o 2 horas enfrente de alguien que les está hablando de todo lo mal que va el mundo. Sino que leen los titulares, pa, 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 ¿y cuánto pueden estar? 10 minutos.
no mucho más que eso. Y ya está. Y con eso ya tienen su cuota diaria de noticias, están informados, no viven en una burbuja, pero tampoco están sobreinformados. Que eso genera más miedo, más incertidumbre, ¿m? Y todo lo que vimos anteriormente. Así que eso es una de las cosas que pueden hacer. Y evitar, obviamente, la radio, la televisión con noticias. Y si escuchan la radio o ven la tele, bueno, para ver películas, series, escuchar música, algo que sea agradable y que a ustedes les guste. ¿M? Y no estar ahí con las noticias. ¿M? ¿Hasta acá vamos? Bueno, si vamos bien, me dicen. Bien, vamos a ver más cuestiones de cómo gestionar el miedo. 4. Es muy importante para poder gestionar el miedo que ustedes desarrollen sus recursos, tanto internos como externos. ¿Sí? Todos los seres humanos, o la mayoría, ¿sí? Yo digo todos, pero bueno, tenemos recursos con los cuales contamos para hacer frente a las distintas situaciones que la vida nos pone enfrente. Entonces, lo que tienen que hacer es desarrollar estos recursos internos y externos. Ahora vamos a ver un poco cómo hacerlo. Tengan en cuenta, acá puse porque me parece que es importante, igual yo ya lo había dicho anteriormente, que el miedo se produce cuando hay un desequilibrio entre la amenaza, o lo que yo creo que es amenazante, y los recursos con los que yo cuento. ¿Sí? O sea, yo voy a sentir miedo cuando estoy ante una situación que yo creo que es amenazante o que es peligrosa, y yo creo que no tengo los recursos suficientes para hacerle frente. ¿Se entiende? Es medio complejo, pero es así. Y fíjense que siempre estoy enfatizando que yo creo, porque insisto nuevamente, no nos conectamos con la realidad, ¿sí? Nos conectamos con lo que creemos, ¿sí? Entonces, yo creo que la situación es peligrosa y yo creo que no puedo hacerle frente. Entonces tengo miedo, me genera estrés, me genera ansiedad, ¿sí? Eh, bien, muy bien lo de Twitter. Al tener pocos caracteres, me ayudó a evitar la sobreinformación. Muy bien, sí. El tema es, eso bueno, viene más adelante, así que con el tema de Twitter y eso, o Facebook, bueno, después lo vamos a hablar, así no mezclo todo. Pero sí, ¿las creencias se pueden cambiar si uno quiere? Sí. A ver, no es algo que sea súper fácil, eh, no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Digo, no es fácil cambiar las propias percepciones del mundo si no es en una sesión de psicología, ¿sí? Uno lo puede hacer. De hecho, quizá ustedes, no sé, hace años atrás creían una cosa y quizá hoy en día han cambiado la forma de ver el mundo, lo que sea, ¿sí? Quizá hayan cambiado. Con lo cual es posible que uno cambie sus creencias. Sí, esto pasa. ¿Sí? Uno no es la misma persona a lo largo de toda la vida. Uno va cambiando. ¿Sí? Pero sí es cierto que hay ciertas creencias que uno las sigue teniendo. Porque uno aprendió que eso es así y ya está. Sí, queda ahí. Entonces, bueno, quizá para cambiar eso sí se necesite una ayuda psicológica como para empezar a destrabar eso. ¿Sí? Pero sí, cambiarlo se pueden cambiar. Al menos en principio, sí. Bien. Que, digamos, a ver, en principio es lo que se hace en psicología. ¿Sí? Los psicólogos nos dedicamos a ayudar a las personas, digamos, a que no sufran, o por lo menos que sufran lo menos posible. ¿Sí? Y en psicología sabemos que el sufrimiento viene como consecuencia de nuestras creencias y pensamientos. ¿Sí?
Entonces, el objetivo de la psicología es básicamente eso, o sea, modificar las percepciones que las personas tienen, para que esa percepción esté más relacionada con la realidad. ¿Mm? Cuanto más conectados estamos con la realidad, se podría decir que en algún punto sufrimos menos, ¿sí? Sufrimos menos. Sufrimos mucho más por lo que creemos y el diálogo interno que por la realidad. ¿Mm? Claramente son las que nos juegan en contra. Sí, sí. La cabeza, nuestra mente es nuestro gran enemigo. Sí. De hecho, hoy en día ya se sabe, esto es algo que en psicología ya se sabe, que los seres humanos sufrimos mucho más que los animales porque tenemos una mente. ¿Mm? La mente es lo que nos hace sufrir. ¿Mm? Es, es, es terrible. Por un lado, tener una mente es una maravilla porque nos permite crear cultura, civilizaciones, poder tener esta charla entre nosotros. O sea, está buenísimo. Pero también nos produce un gran malestar y sufrimiento. ¿Mm? Sí, es así. Sí, sí, no, tal cual, Moni, sí. Cambiar las creencias es complicado, eh, pero sí, se puede hacer. ¿Mm? Lleva tiempo, sí, obviamente, lleva tiempo. ¿Mm? Sí. Eh, bien, entonces, vamos a ver los recursos, ¿sí? Cómo ustedes pueden generar recursos internos y externos. Empecemos con los recursos externos que son los más fáciles. ¿Mm? ¿Qué recursos externos ustedes pueden tener? Bueno, seguir las recomendaciones sanitarias, que ya a esta altura todos la tenemos más que clara, usar el barbijo, sí, alcohol en gel, distancia social, bueno, etcétera. Y obviamente, no me acuerdo quién lo había dicho, de evitar informaciones falsas sobre la pandemia. ¿Mm? Esto es muy importante, ir siempre a fuentes oficiales. ¿Mm? Y con relación a esto, tiene que ver esto de las redes sociales. Ustedes vieron que Facebook, qué sé yo, Twitter y demás, a veces la gente es como que comparte alguna información que es como medio rara, ¿sí? Entonces siempre está bueno buscar información de las fuentes oficiales. Y saber, bueno, eso es así, listo. ¿Mm? Entonces uno también evita generar un montón de miedo y de incertidumbre extra frente a una noticia que encima no es verdad. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con el tema de las redes sociales. ¿Sí? Que no siempre la información es verdadera ahí. ¿Mm? Eh, Mónica pregunta, ¿entonces es normal sufrir? Eso en realidad es una pregunta para otra charla. Eh, sí, en realidad, a ver, los seres humanos, digamos, no podemos estar sin una mente. Tenemos una mente. Tener una mente implica en algún punto sufrir, ¿sí? O sea, el sufrimiento no se puede evitar al 100%. O sea, no existe el ser humano sin sufrimiento. Es así. Eso es algo que uno lo tiene que aceptar. Uno tiene que aceptar que la vida tiene una cierta cuota de sufrimiento, ¿sí? Eso es así. Ahora, lo que la psicología va a ayudar es a que ese sufrimiento sea mucho menor. O sea, que uno, si tiene que sufrir, que sufra por algo real, no por algo que me estoy imaginando en mi mente. ¿Sí? Ese es el tema. El gran sufrimiento humano viene porque creemos en cosas que en realidad no son así. ¿Sí? Esa es la realidad. O sea, nuestros pensamientos nos generan un montón de sufrimiento que la realidad es que el mundo real que está allá afuera no tiene nada que ver con lo que yo estoy creyendo. ¿Mm? Entonces, la idea es esa. La psicología viene a ayudar a las personas a reducir el nivel de sufrimiento, claramente. Las ayuda a que aprendan
a pensar diferente. ¿Mm? Por eso es que la psicología se centra tanto en los pensamientos, en las creencias, en todo lo que son las cogniciones. ¿Mm? Porque eso es básicamente lo que nos hace sufrir. Entonces hay que ir ahí. ¿Mm? Entonces la persona en terapia lo que hace es aprende a pensar diferente. ¿Mm? Aprende de a poquito a empezar a separar la realidad de lo que no lo es. Aprende a separar lo real de lo que me estoy imaginando. ¿Sí? Aprende a separar que la cucaracha es una cucaracha. Esa es la realidad. No es un monstruo asesino que viene a matarme. ¿Sí? Eso está en mi cabeza, pero no es la realidad. Entonces, la psicología ayuda a separar las aguas. ¿Sí? La realidad, que la realidad me puede hacer sufrir, sí, pero no tanto. ¿Sí? La realidad no nos hace sufrir tanto como nuestra mente. Nuestra mente nos hace sufrir mucho más. ¿Mm? Es así. Entonces hay que trabajar con esa mente, ¿m? Para que no nos haga sufrir tanto. Odio las fake news. Sí, yo también, totalmente. Sí, totalmente, sí. Está bueno seguir a profesionales de la salud. Sí, sí, totalmente. O a instituciones. ¿M? Eh, por ejemplo, en Instagram, si siguen a instituciones y a profesionales de la salud, o también en Facebook. Bueno, ahí van a tener obviamente información más verdadera, ¿m? Con relación a todo lo que está pasando. Sí, así que eso es una cosa. Evitar informaciones falsas, que eso me va a generar más miedo, más ansiedad, más inseguridades, etcétera, y seguir las recomendaciones sanitarias. ¿M? ¿Por qué? Porque eso va a reducir la probabilidad de contagio. ¿Sí? Y entonces eso me va a permitir tener algún control sobre la pandemia. No puedo controlar la pandemia, pero sí puedo controlar lo que yo hago en relación a la pandemia. Entonces yo puedo controlar con quién me junto, con quién no me junto, cuándo me junto, si uso o no uso barbijo, si respeto o no respeto la distancia social, etc. Eso sí lo puedo controlar. Eso está bajo mi control. Entonces es un recurso que uno tiene que usar. Y no solamente para uno, porque quizá uno, también puede ser que uno no tenga miedo al contagio, pero uno puede contagiar a otros. ¿Sí? Entonces también por una cuestión de ser civilizados, si se quiere, bueno, también uno no solamente se está protegiendo a uno, sino que está protegiendo a otros. ¿Mm? Así que está haciendo un doble trabajo. ¿Mm? Bien. Sí, aguante la psicología. Sí, yo no sé lo que hacía la gente antes de la psicología, pero bueno, sufría, básicamente. Eh, ¿Y cuáles son los recursos internos? Los recursos internos, bueno, esto hay que trabajarlo un poco más. Los externos son más fáciles, los internos son un poquito lo que nos hacen sufrir, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, evitar el catastrofismo. En psicología, ¿a qué llamamos catastrofismo? Es el pensamiento catastrófico, que es muy común y muy normal en los seres humanos. ¿Sí? Seguramente todos los que están acá viendo en algún momento han pensado que algo era terrible, ¿sí? Como que va a pasar lo peor. Uno se imagina siempre el peor escenario posible. ¿Cómo va a terminar esto? De la peor manera. ¿Sí? Catástrofe. Los seres humanos, algunos más que otros, pero solemos tener este tipo de pensamiento catastrófico. ¿Sí? Que todo va a ser terrible. Lo único que puede suceder es lo más terrible y catastrófico. ¿Sí? Bueno, esto es un pensamiento que no está basado en la realidad, porque no hay evidencia de que algo pueda llegar a ser catastrófico, pero este pensamiento sí me va a hacer sufrir. ¿Sí? Entonces, tratar de evitar este pensamiento catastrófico.
¿De qué manera? Dándome cuenta que tengo ese pensamiento, ¿sí? Si yo me doy cuenta que estoy siendo catastrofista, tengo que detener ese pensamiento. Y decir, a ver, ¿este pensamiento está basado en la realidad? ¿Porque es algo que lo veo? ¿Es algo concreto? ¿O está basado en mis creencias y en mis pensamientos? ¿Sí? Si están basados en mis creencias y en mis pensamientos, bueno, habrá que dejarlo a un lado. Porque la realidad y la evidencia empírica no me está demostrando que ese pensamiento sea real, sea verdadero. Por lo tanto, es un pensamiento que lo tengo que dejar a un lado. ¿Sí? Y la otra es pensar en términos de probabilidades y no de posibilidades. Esto también es muy común en los seres humanos. Pensar ante una situación peligrosa o lo que sea, pensamos en términos de posibilidad. Si es posible o no es posible. Entonces, tengo miedo de salir a la calle porque tengo miedo de contagiarme. Y la persona piensa, pero ¿me puedo contagiar? Sí, me puedo contagiar. Entonces no salgo porque es peligroso. No subo al ascensor porque se puede caer. ¿Se puede caer el ascensor? Sí, se puede caer. Evito el ascensor. ¿Sí? Veo un perro. ¿Me puede morder? Sí, me puede morder. Miedo. Entonces pensamos siempre en términos de posibilidad. ¿Es posible que el ascensor se caiga? Sí, es posible. ¿Es posible que un perro me muerda? Sí, es posible. ¿Es posible que un avión se caiga? Sí, es posible. Ahora, el tema no es pensar en términos de si es posible o imposible. Hay que pensar en términos de probabilidades. ¿Cuán probable es que eso que estoy pensando realmente suceda? Ese es el cambio en el pensamiento que uno tiene que hacer. Porque si yo pienso si algo es posible o imposible, eso me va a hacer sufrir. ¿Sí? Porque siempre todo es posible. O no sé si todo, pero muchas cosas son posibles. ¿Sí? También es posible que el mundo explote, qué sé yo. ¿Sí? Ahora, ¿cuán probable es? Quizás la probabilidad es nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuán probable es que la cucaracha me ataque? Y la probabilidad es ínfima. ¿Sí? Y si me ataca, ¿qué me puede hacer? Nada. ¿Sí? ¿Cuán probable es que el ascensor se caiga? Y la verdad es que muy poco probable. La probabilidad son mínimas. ¿Sí? Entonces, si empezamos a pensar en términos de probabilidad, en términos de porcentajes, ¿sí? ¿Cuán probable es que esto que yo estoy pensando realmente suceda? ¿Cuán probable es? ¿10%? ¿20%? ¿100%? Ya sería, sí o sí, tiene que suceder. ¿2%? ¿1%? ¿0,0001%? ¿Cuál es el porcentaje real, concreto, de que eso suceda? ¿Sí? Entonces, empezar a pensar en esos términos va a hacer que uno empiece a sufrir menos. ¿Sí? Porque uno se empieza a conectar con la realidad. Recuerden que la realidad, si bien puede ser que nos haga sufrir, pero no tanto. Sufrimos más por lo que creemos. ¿Sí? Bien. Evitar pensamientos negativos. Sí. En realidad en psicología no hablamos de pensamientos negativos, porque hablar de pensamientos negativos, positivos, es como etiquetar, como bueno, esto es bueno, esto es malo. Y en realidad ningún pensamiento es bueno o malo. En realidad en psicología se piensa si el pensamiento es funcional o disfuncional. O sea, si ese pensamiento me sirve o no me sirve para vivir mi vida. Si es un pensamiento que me genera sufrimiento, claramente no me sirve. ¿Sí? Si es un pensamiento que me genera más problemas que soluciones, no me sirve. ¿Sí?
pero lo pensamos más en términos de si es funcional o disfuncional, no si es positivo o negativo, ¿sí? Porque quizá un mismo pensamiento que uno lo puede tachar como negativo, bueno, también depende del grado. Puede ser que, a ver, si yo pienso, si camino por este barranco, me voy a caer y me voy a matar, bueno, puede ser un pensamiento positivo o negativo, pero depende de la situación, ¿sí? Si ese pensamiento hace que yo no quiera salir de mi casa o lo que sea porque tengo miedo a caerme, no sé, por un barranco, bueno, claramente es un pensamiento disfuncional. Ahora, si ese es un pensamiento que lo único que hace es alejarme del precipicio para que efectivamente no me caiga, es funcional, ¿sí? Entonces, lo pensamos más en esos términos, de si es funcional o disfuncional. ¿Mm? Eh, sí, mantener la mente en actividades que nos alejen de ese pensamiento. Muy bien, sí, exactamente. Por eso yo decía, bueno, miren la tele, escuchen música, vean películas, series. ¿Mm? Hay un montón de cosas en la tele, en cable, o en internet, en YouTube, lo que sea. ¿Mm? Ahí está bueno. Y revisar, dice, los riesgos reales. Exactamente. Eso es cuando empezamos a pensar en términos de probabilidad. ¿Cuán probable es realmente de que esto suceda? ¿Sí? Entonces lo tenemos que pensar en esos términos. El tema es que la gente en general no lo piensa en esos términos. Lo piensa en si es posible o no es posible. ¿Puede ser que pase esto? Sí. Chau. Listo. Claro, es un 100% de que pueda suceder. Ahora, no se ponen a pensar si eso realmente es probable que suceda. Quizá no es tan probable. ¿Mm? O sea, le estoy teniendo miedo a algo que las probabilidades son muy bajas de que realmente suceda. ¿Mm? Bien, sigamos. Ya queda poquito. Un poco lo que decían acá en los comentarios, no me acuerdo quién lo había dicho, pero bueno, es continuar con la rutina diaria. ¿Mm? Continuemos con la rutina diaria, haciendo las cosas que tenemos que hacer, lo que haya que hacer en casa, si tenemos que hacer un trámite, ir a hacer el trámite, si hay que ir al médico, vayan al médico, si tienen que hacer las compras, vayan a hacer las compras. ¿Mm? Esto es importante, mantener la rutina diaria, ¿sí? No permitir que esos miedos que no están, que no están fundados en una realidad, digamos, nos bloqueen la vida diaria, ¿sí? Sino continúen con la rutina diaria. Esto es muy importante. Bien, y esto de continuar con la rutina diaria, el punto 7, está relacionado con el punto 8, que es acercate poco a poco a lo que temes. Por ejemplo, eh, si le tengo miedo al ascensor, bueno, voy y me subo al ascensor. Así, literal. ¿Sí? ¿Le tengo miedo al perro? Voy y lo abrazo. ¿Sí? O sea, esto que parece una locura, que obviamente es algo que una persona que tiene miedo a algo no lo hace, en realidad es lo que realmente es lo más efectivo para cancelar el miedo. De hecho, es lo que se usa en terapia. ¿No? Eh, hay una técnica que se usa en psicología. En realidad no existe, pero bueno, no conozco ningún psicólogo que lo haya usado, pero se ha usado y se ha probado de que funciona, que es la técnica del flooding. El flooding, en inglés, flood es inundación. ¿Sí? Imagínense una inundación. La inundación no es que el agua viene despacito y suave. La inundación es un agua que viene y cuando te querés acordar, el agua te llegó al techo. Entonces, cuando una persona tiene fobia a algo, por ejemplo, supongamos fobia a los perros. Bueno, se le pone la persona, se la encierra en una habitación llena de perros, con videos de perros, con fotos de perros, y ahí se la encierra. ¿Sí? Eso lo que genera es un cambio químico en el cerebro
que hace que la persona deje de tener miedo a los perros. Obviamente es muy choqueante, claramente, ¿sí? La persona va a sentir que se muere, literalmente, va a sentir que se muere. Pero poco a poco, ese pico de ansiedad y de terror, de pánico que siente, de a poquito empieza a descender, empieza a descender, empieza a descender, ¿sí? Hasta que desaparece. O sea, acercarse a lo que uno le tiene miedo ayuda a extinguir el miedo. O sea, es algo que va totalmente en contra de lo que uno puede pensar. Recuerden que el miedo, ¿qué hace? Trata de que uno se aleje de aquello que le tiene miedo. ¿Sí? Bueno, el tema es acercarse. ¿Sí? Es ir en contra de eso que uno siente. ¿Mm? De esa manera el miedo se empieza como a desmoronar. ¿Sí? Obviamente no les estoy diciendo, bueno, vayan y sí, pero siempre está bueno hacerlo con la ayuda de un psicólogo. Pero bueno, sepan que es algo que existe, ¿sí? Y si el miedo no es tan fuerte, bueno, está bueno que se empiecen a acercar a eso que tienen miedo, ¿sí? Aunque sea de poco, se empiezan a acercar un poquito, otro día un poquito, ¿sí? Pero eso va haciendo que el miedo realmente desaparezca. Sí, Karina, sí, de una, a full. Sí, 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 sí. Ahí, pum, adentro de la habitación y ya está. Se te fue el miedo. Sí, totalmente. Bien. Eso es una técnica totalmente conductual, 100% conductual, pero se sabe que funciona. Lo que pasa, bueno, es medio, ¿no? Es así. Sí, darnos cuenta que con la repetición de lo que nos provoca miedo y comprobación de que nada pasa. Exacto, exacto, Moni. Sí, es así como funciona. Exacto. Hay un libro, la verdad que nunca lo leí, así que no es algo que se lo sugiera, pero bueno, que es muy viejo el libro, que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual. ¿Sí? Ese es el título del libro. Aunque tenga miedo, hágalo igual, ¿no? Y sí, tiene una... Eso está basado, esa frase por lo menos está basada en la psicología conductual, ¿sí? O sea, si uno le tiene miedo a algo y a pesar de eso tiene contacto con eso que teme, el miedo se va a ir yendo. Y llega un momento en que ya no le tenés más miedo. Literalmente, el miedo desaparece, ¿sí? Lo que pasa es que no es algo que la gente haga. La gente cuando le tiene miedo a algo siempre se mantiene alejado. Y justamente el no acercarse, el no hacer aquello que uno tiene miedo, es justamente lo que mantiene el miedo. ¿Sí? Porque al no acercarme, sigo con miedo. ¿Sí? Es lo que mantiene el miedo. Había un programa yankee sobre eso. Bien, no sé cuál es, pero sí, puede ser. Sí, los yankees están a full con la psicología, bueno, cognitiva. De hecho, sale de ahí, ¿sí? La psicología cognitiva y conductual, el origen es Estados Unidos, ¿sí? En gran parte. Bien, por último, es importante aquietar la mente, ¿sí? Con técnicas de relajación, de meditación. No sé si alguno lo hace, si tienen alguna técnica de relajación, si meditan, pero esto es muy bueno, no solamente para el miedo, también para el estrés, para la ansiedad, ¿m? Estar tranquilo con uno mismo. Generalmente lo bueno de las técnicas de relajación son las técnicas de relajación basadas en respiración. ¿M? La mejor es la respiración diafragmática, es la mejor. ¿M? Pero hay un montón de otras técnicas, ¿m? Que está bueno también que las hagan, ¿no? Esto también se enseña generalmente a las personas en terapia. Eh, pero es muy bueno poder aquietar la mente, tranquilizarse. Recuerden que es la cabeza la que nos hace sufrir, entonces aquietarla es como que, bueno, uno empieza a aquietar un poco
ese monstruo, sí, que uno tiene en la cabeza. Así que bueno, no sé si alguien hace alguna técnica de relajación, meditación, alguien lo hace, no lo hace. Respiración diafragmática, muy bien, sí, es muy buena, es muy, muy buena, sí. Y también hay gente que hace meditación. La meditación también es muy buena. De hecho, está comprobado de que funciona la meditación. No sé si conocen el mindfulness. Si no lo conocen, bueno, pueden buscar. Creo que sí, hay videos en YouTube sobre mindfulness y es excelente. Y se sabe que funciona muy, muy bien el mindfulness. Así que también les recomiendo que hagan mindfulness. Hay videos sobre eso. Meditar no puedo, no me sale. Sí, bueno, es como todo, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Uno no está acostumbrado a respirar, por ejemplo, con la respiración diafragmática. No es algo que nos salga naturalmente. ¿Sí? Uno no está acostumbrado. Entonces hay que aprenderlo. Tampoco uno está acostumbrado a meditar. No es algo que nos salga naturalmente. Pero bueno, uno lo va aprendiendo. Pueden ver videos al respecto, busquen en YouTube. Eh, si no me equivoco, creo que hay un sitio o videos en YouTube, creo que se llama Mente Clara o algo así, donde enseñan técnicas de meditación, así que pueden verlo por ahí. ¿Sí? Eso está bueno. Y bueno, obviamente, si ustedes sienten que no pueden controlar el miedo, la ansiedad o lo que sea que genera toda esta cuestión de pandemia, bueno, obviamente realizar una consulta psicológica, ¿sí? Claramente. El tema no es seguir sufriendo, qué sé yo, por deporte, ¿sí? La idea es poder empezar a trabajar con eso. O sea, esa es la idea. Algunas personas rezan, sí, es cierto, sí, Julio. Eh, También hay pruebas, se sabe, hoy en día en psicología lo sabemos, que la religión es una gran ayuda para las personas. ¿Mm? Más allá de si Dios existe o no existe, eso es otra cuestión. Pero la religión en sí misma se sabe que ayuda a las personas psicológicamente. ¿Mm? Absolutamente. Ayuda a calmar la ansiedad, los miedos, el estrés. Ayuda muchísimo la religión. Lo que pasa, bueno, también vivimos en una sociedad en la que la gente suele estar bastante alejada, ¿no? De la religión. Entonces, bueno, a veces también la gente desarrolla ciertas cuestiones psicológicas, pero bueno, quizá acercándose a una religión eso ayude. Está comprobadísimo que ayuda, ¿sí? Ayuda mucho. También en casos de depresión, ¿sí? Sí, realmente ayuda mucho la religión. No hay una religión en particular, ¿no? Sino que la religión en sí misma. Eh, ¿Cómo se llama lo que dijiste antes? Mindfulness. Mindfulness. Yo acá no puedo escribir eh, mindfulness. Si estás anotando ahí, te lo deletreo. O si no, bueno, mind, no sé si estás escribiendo, pero bueno, yo lo digo, ¿sí? M-I-N-D, ¿sí? M-I-N-D, F-U-L. Ah, ahí está, Karina. Gracias, Cari. Ahí lo escribió Karina, sí, mindfulness. Ahí va. Gracias, Cari. Sí, acá estoy como que no puedo escribir. Así bueno, ahí está, mindfulness, ¿sí? Mindfulness es una técnica que se usa en psicología, porque también está súper probado que funciona. ¿Mm? Hay psicólogos que la usan, otros no. Yo, por ejemplo, no lo uso porque no estoy formado en mindfulness, ¿sí?
me gustaría formarme quizá más adelante como para también poder ofrecerlo a las personas. Pero es excelente Mindfulness. Sí, totalmente recomendado. Sí. Así que bueno, ¿tienen alguna consulta, algo? Si no, vamos terminando por acá. O sea, 1 hora y media. Epa, un montón de tiempo. Pero bueno, bien, me gusta que charlemos, que hablemos, aunque es como una charla media rara, ¿no? Yo hablo, ustedes me escriben, pero bueno, nos vamos acostumbrando a esta nueva normalidad. Así que ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo? Espero ahí un minutito para ver si tienen alguna duda con relación a lo que se habló hoy o algo. Desde ya agradezco a todos acá por participar. Espero ahí a ver si tienen alguna duda. Si no tienen duda. Bien, no hay dudas. Muy bien. Bueno, que no haya dudas está bien, pero bueno, quizá voy a sacar esto. A ver si puedo. Muy buena charla. Bien, gracias. Gracias a vos, en serio. Gracias a vos por participar, por estar ahí, siempre firme. Firme junto al pueblo ahí. Bueno, y la verdad es que espero que, digamos, mi idea de hacer estas charlas es que ustedes se puedan llevar algo que les sirva, ¿sí? Eh, Como psicólogo, uno, si bien puede ayudar a la gente, la cantidad de personas que uno puede ayudar siempre es limitado. Uno no puede atender a 20 millones de personas. Pero bueno, haciendo charlas o talleres, uno es como que puede ayudar a más personas. Entonces me parece que esto es importante. Obviamente esto de ninguna manera reemplaza una terapia. No, claramente que no. Pero por lo menos se llevan algún tip, alguna cosa, sí, ahí que les puede llegar a servir. Así que la idea es eso. ¿Sí? Bien, me alegro bueno, esa es la idea, ¿sí? De que aprendan algo, que se lleven algo. Esa es la idea de las charlas, que siempre se puedan llevar algo. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Cari. Muchas gracias. Bueno, todo muy claro, muy positivo. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, les agradezco en serio por haber participado. Voy a sacar acá. Ahí va, ahí va. Bueno, les agradezco en serio por estar acá. Y bueno, espero que les haya gustado la charla. Bien, gracias Julio. Gracias Julio, gracias Susana, Karina. Bueno, gracias a todos, ¿sí? Lo que están ahí. Así que bueno, nos vemos en la próxima charla. Recuerden, también si quieren, ahí en el canal de YouTube, le pueden dar a suscribirse. Vieron que hay, bueno, no sé si lo ven, yo acá no lo veo, pero por ahí ustedes lo ven. Hay un cartelito que dice suscribirse. Le dan suscribirse, le dan ahí a la campanita que dice todas. Entonces la próxima vez que se haga una charla, YouTube les avisa. ¿Mm? Así que eso también es otra forma. Y yo voy a ir subiendo también, voy a empezar a subir videos al canal. Así bueno, quizás suba esto, lo tengo que editar y empiece a subir otros videos. Así que también ustedes se van a ir enterando. Así que bueno, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Chau. Chau a todos. Chau, chau. Gracias. Chau.